Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia Viva, el podcast donde el pasado cobra vida para ayudarnos a entender el presente. Yo soy Ameyali Rodríguez y ella es Susi Oropesa, y hoy les traemos un episodio que habla de decisiones drásticas, consecuencias difíciles y una transformación histórica, la terapia de choque económica en Polonia. Viajamos a finales de los años 80. Polonia era, como muchas naciones del bloque soviético, un país agobiado por el peso de décadas de comunismo. La economía estaba colapsada. Imagínense, inflación de más del 600% en 1989, supermercados vacíos, largas colas para conseguir pan o carne y una deuda externa que ahogaba al Estado. Y además, una sociedad cansada. El sindicato Solidarnosc, liderado por Lech Wałęsa, había desafiado al régimen comunista durante años y finalmente, en 1989, lograron unas elecciones semilibres que marcaron el principio del fin del sistema comunista. Era el momento perfecto para un cambio, pero ¿cómo cambiarlo todo sin destruirlo todo en el proceso? Entra en escena Leszek Balcerowski, economista, reformista y ministro de Finanzas del nuevo gobierno democrático. Su propuesta fue clara, un cambio rápido y profundo. Este plan se conoció como la terapia de choque. ¿Por qué ese nombre? Porque fue como aplicar un desfibrilador a una economía moribunda, rápido, doloroso, pero necesario para intentar salvarla. Las medidas incluían eliminar los subsidios estatales, liberar los precios de inmediato, abrir el país al comercio internacional y comenzar la privatización masiva de las empresas estatales. En solo un año, más de 4.000 precios fueron liberados y muchas empresas tuvieron que empezar a operar sin ayuda del Estado por primera vez en décadas. Imagina que un día compras pan por un zloty y al día siguiente cuesta 5, o que trabajas en una fábrica estatal que de pronto se queda sin fondos y cierra sus puertas. Y sí, el golpe fue duro. En 1990, el desempleo, que antes era casi inexistente bajo el consumismo, empezó a crecer rápidamente. Muchas personas perdieron sus trabajos y los más pobres sufrieron las consecuencias de inmediato. Pero también hubo resultados positivos. En solo 2 años, la inflación bajó drásticamente. Para 1992, la economía polaca ya mostraba signos de estabilización y poco a poco comenzaron a llegar inversiones extranjeras. Un ejemplo claro, empresas extranjeras como Fiat empezaron a invertir en la industria automotriz polaca y sectores como la tecnología y los servicios comenzaron a surgir con fuerza. Polonia también se integró al mundo, entró en la OTAN en 1999 y luego en la Unión Europea en 2004, beneficiándose de fondos estructurales y más oportunidades de comercio. La terapia de choque no fue una solución mágica, ni estuvo libre de críticas. Muchas personas aún la recuerdan como un momento de gran sufrimiento social. Pero también es cierto que sentó las bases de una economía de mercado estable y ayudó a Polonia a convertirse en uno de los países más exitosos de Europa del Este en su transición al capitalismo. Nos deja una lección clara. A veces los cambios profundos vienen con costos difíciles, pero pueden marcar el camino hacia un futuro mejor. La terapia de choque no fue una solución mágica, fue una decisión drástica, tomada en un momento de crisis, un salto al vacío para escapar del colapso económico que dejó el comunismo. Y aunque algunos la defienden como una medida necesaria, para muchos fue un trauma colectivo. En cuestión de meses, Polonia pasó de una economía planificada a un mercado abierto. Se eliminaron subsidios, se liberalizaron precios, se abrió la puerta a la competencia extranjera. El cambio fue tan brusco que muchas personas no lograron adaptarse, pequeños negocios quebraron, fábricas cerraron y miles perdieron sus empleos de un día para otro. Las calles se llenaron de incertidumbre, había miedo, descontento, rabia. El costo humano fue alto, pobreza, desigualdad, angustia social. Y aunque las cifras macroeconómicas comenzaron a mejorar, la gente común tardó mucho más en sentir los beneficios. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. La inflación, que había llegado a cifras insoportables, fue controlada. La economía se estabilizó. Polonia empezó a crecer, a integrarse al mundo, a atraer inversiones, a diversificarse. Un proceso largo y lleno de obstáculos, pero paso a paso Polonia dejó atrás la sombra de su pasado autoritario y entró en una nueva etapa. Hoy es una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea y una de las economías más sólidas de la región. Nada de eso fue fácil, nada fue inmediato. La historia de la terapia de choque es la historia de una apuesta que pudo haber salido mal, una decisión que en su momento parecía casi suicida, pero que terminó por transformar al país.
También es una historia incómoda, porque nos recuerda que el progreso a veces requiere sacrificios, que las transiciones no siempre son justas y que a menudo quienes más sufren no son los responsables de la situación, sino los más vulnerables. Pero nos deja sobre todo una lección sobre la valentía de decidir, sobre la capacidad de resistir la tormenta para construir algo nuevo, sobre la importancia de tener un horizonte incluso en medio del caos. A veces el precio del cambio parece demasiado alto, pero quedarse inmóvil, aferrado al pasado, también tiene un costo. Y Polonia eligió avanzar, con todo el dolor y la incertidumbre que eso implicaba. Hoy, mirando hacia atrás, podemos discutir los métodos, criticar las formas, señalar los errores, pero no se puede negar el resultado. Polonia renació de su crisis más profunda. Porque en la historia, como en la vida, los momentos difíciles no solo nos prueban, también nos definen. Y a veces, solo al borde del abismo, un país puede encontrar el valor para reinventarse. Polonia lo hizo, y esa apuesta arriesgada, para bien o para mal, cambió su destino para siempre. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las transformaciones más intensas de la historia contemporánea de Europa. Esperamos que este viaje te haya dejado reflexiones y preguntas, y tal vez una nueva mirada sobre lo complejo que es cambiar el rumbo de un país. Porque entender el pasado nos ayuda a ver con más claridad el presente y a imaginar un futuro más consciente, más justo y más humano. Yo soy Susi Oropesa. Y yo soy Ameyali Rodríguez. Y esto fue Historia Viva. un espacio para pensar, sentir y cuestionar. Hasta la próxima.